Vamos a entrar a la mesa con David Peña, con el abogado David Peña y con Federico Anaya Gallardo. Tenemos dos temas muy importantes que abordar con ellos. Uno, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la autopropuesta de desaparición. Y otro tema que también nos parece muy importante: Uganda destituye a la juez que rechazó los fallos de la Corte Internacional de Justicia contra Israel, que también este tema pues le hemos dado seguimiento también a partir del trabajo muy importante periodístico que hizo Ernesto Ledesma en Palestina. Y bueno, pues nos interesa y nos importa muchísimo pues lo que sigue pasando allá en este genocidio. Y bueno, y esto que ha pasado también a partir de esta jueza pues que rechazó este fallo, y realmente pues Uganda tiene un posicionamiento al respecto. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Ya veo aquí a Federico y también ya está conectado David. Muy buenos días, queridos Federico y querido David. ¿Cómo estás, Federico? Todavía no veo encendida la cámara de David. Hola, hola. Buenos días a todos. ¿Tú todo bien? ¿No te has enfermado? He andado con carraspera, pero bien. Pero bien, pues sí, puede ser, pero bueno, Yo, esperemos. yo acá ya ando también. Sí, Sí, nada más David. que, perdón, mi estimada Violeta, Federico, les comentaba que estoy en audiencia, entonces, ya se extendió un poco la audiencia, entré solo ahorita por audio para entrar aquí con ustedes, pero sigo conectado en la audiencia, entonces nada más en cuanto logre terminar la audiencia, hago switch al Zoom para la cámara de la compu y conecto la cámara porque estoy usando la cámara en la audiencia. Es una audiencia de seguimiento de un caso que acompañamos a un periodista que fue amenazado por el ex gobernador Rosas Aispuro. Un caso que fue mediático hace un par de meses y bueno, ahora estamos justo en una audiencia, estamos en un receso, entonces nada más estoy con un ojo al gato y otro al garabato, pues entonces en cuanto tenga chance me hago switch a la compu y me conecto para poner la cámara. Gracias. Bueno, ya nos dirás, querido David, cuál es el gato y cuál es el garabato. No, no es cierto, no es cierto, ya. Bueno, vamos a iniciar. Federico, muy buenos días, Federico, otra vez. Y bueno, este tema que decíamos en un inicio, la semana pasada vimos esta presentación del informe anual de actividades 2023 por parte de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vimos esto que se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en Cámara de Diputados, y ahí nos enteramos de una propuesta de pues desaparecer esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y o más bien impulsar esta Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. ¿Qué decir sobre esto, Federico? ¿Cuál sería tu primera valoración de esto que se presentó la semana pasada? Bueno, primero, que en realidad es una noticia vieja. Ujú. Eh, no en este informe del año 2024, sino en el del año pasado, 2023. Rosario Piedra Ibarra había hecho esta propuesta y de hecho se dio a conocer, todavía está ahorita la propuesta en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No ha cambiado. Se trata en principio de una reforma muy prudente y muy sencillita. Una cosa importante es el cambio de nombre, y es un paquete, reforma constitucional para cambiar el nombre, y por la otra parte, una reforma a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, eh, haciendo básicamente lo mismo. Sin embargo, creo que lo que es más importante no es la nota como la retomamos ahora en enero de 2024, que es en el contexto de la crítica del presidente a los órganos constitucionales autónomos que fragmentaron el Estado, y volvieron, por ejemplo, el IFETEL, un reducto feudal en el cual la tarea administrativa que usualmente hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora la hacen de facto privados que gozan de autonomía. Ese es un debate. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el mismo presidente dijo que no estaba en el paquete. Me parece interesante que la Ombudswoman haya metido a la comisión en el paquete, pero tal vez debería haber recordado y subrayado que ella hace un año había propuesto el cambio. Ahora,
El cambio que se proponía y que se propone ahora no es realmente monumental, o sea, no es desaparecer la comisión, es transformarla en una defensoría y darle algunas características distintas. Pero, en mi opinión, en lo general, no sé qué es lo que opine David, en realidad la propuesta no cambia la esencia estructural de la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, que sigue el modelo Carpizo. Y habría que discutir más ampliamente eso, pero yo creo que realmente no hay un cambio radical ahí. Es importante esto que estás señalando ahorita que nos comente David. Entonces, no es la desaparición, sino sería la transformación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, hemos visto también que se ha utilizado o que se ha señalado que es la desaparición y eso ha generado también una gran polémica. Y tú ahorita nos estás diciendo, Federico, es la transformación y sigue el modelo Carpizo. ¿Cuál sería tu posición sobre esto, David? ¿Y cuál sería, si nos puedes explicar también a la audiencia, el modelo Carpizo, David? Sí, bueno, de entrada coincido con Federico en el tema de que se trata de una reforma que transforma, que cambia, digamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, no tanto en cuanto al fondo de constituirse como mecanismo cuasi jurisdiccional, y ahora explicamos el por qué es el cuasi jurisdiccional, se le denomina, que es justo el modelo desde el cual se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el primer ombudsman que fue Jorge Carpizo, por eso la referencia de Federico. Primero, la iniciativa, como dice Federico, se presentó, se tenía ya conocimientos desde hace un año, más o menos, la discusión. Y en términos más allá de la nomenclatura, es decir, si es la Comisión Nacional o la de la Defensa del Pueblo, o como se le quiera llamar, digo, el nombre pues puede tener una significación política, pero me parece que en términos prácticos lo que importa es el funcionamiento y la operatividad. Y ahí yo voy a dividirlo en dos partes. Creo que la reforma que se está proponiendo o la iniciativa que está proponiendo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dota de algunas más dientes, digamos, a la Defensoría o a la Comisión o como se le llame, para poder hacer exigibles las recomendaciones sin llegar a un punto de obligatoriedad de las recomendaciones. Es decir, hoy las recomendaciones son eso, recomendaciones, la autoridad puede aceptarlas o no aceptarlas, y aún si las acepta, el cumplimiento de lo dispuesto en las recomendaciones sigue siendo susceptible de interpretación, susceptible de capacidades de las autoridades, es decir, no se convierte en un instrumento obligatorio como lo fuera o como lo es una sentencia en el caso jurisdiccional, en el caso judicial. Por eso se le llama sistema cuasi jurisdiccional, porque sigue un procedimiento como si fuera parecido a juicio. Se recaban pruebas, se recaban evidencias, se recaban testimonios, se tienen audiencias, se emite una resolución en muy parecido a lo que ocurre en el sistema jurisdiccional, es decir, en el sistema judicial, pero la sentencia, o en este caso la recomendación, no tiene el carácter obligatorio. Por eso digamos, por eso se le denomina así al sistema, pero además eso es una de las críticas que entendería yo que está haciendo la ombudsperson, tiene que ver con que las recomendaciones no sean obligatorias. La segunda, en cuanto a los elementos que hace la propuesta de la iniciativa, en lugar de hacer que estos instrumentos sean obligatorios, dice que serán exigibles a las autoridades. Es decir, pues sí, o sea, tiene un paso adelante en que sean exigibles, pero no llega al paso de que sean de obligatorio cumplimiento. Entonces queda como en el inter ahí, como en buena intención, ¿no? Y el segundo, nada más para cerrar esta primera participación, me parece preocupante de la iniciativa que más allá, digamos, que pueda avanzar en algunas cosas, pone candados en otras que sí me parece muy preocupante. Por ejemplo, limita la emisión de las recomendaciones solo a violaciones graves de derechos humanos. Eso sí es grave, porque hoy se pueden emitir recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, sin hacer la calificación de graves. Hasta la fecha, no recuerdo en qué número van, pero han de ir como por ahí de las 120, 122, 122, 124 recomendaciones por violaciones graves. La primera empezó con Ayotzinapa en el 2015.
Y del 2015 al 2024, prácticamente 9 años, se han emitido poco más de 100 recomendaciones de violaciones graves, es decir, de situaciones que consideran o ameritan esta calificación de violaciones graves. Si remitimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Defensoría, como sea, solo a remitir recomendaciones por violaciones graves, estaríamos dejando fuera un grandísimo cúmulo de violaciones y de denuncias que sí ameritan una recomendación y que de acuerdo a la propuesta de la reforma que está presentando la presidenta, no tendrían que llegar a una recomendación porque no constituyen violaciones graves. No sé si me explico la diferencia. Cualquier persona podrá decir, es que una violación a los derechos humanos es una violación grave. Sí, pero sobre todo están calificadas con violaciones graves acciones, digamos, desde el Estado que son ya sea masacres, desapariciones, motines carcelarios, cosas que impliquen la violación más allá de una sola persona. Entonces, eso, digamos, no hay un criterio claro de qué constituye violaciones graves. Recordemos que esta facultad de investigación de violaciones graves antes la tenía la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, en el artículo 97 constitucional, tenía esta facultad de hacer ejercicio de violaciones graves. Cuando se reforma la Constitución, se le quita a la Corte, se le da a la CNDH, creo que fue 2013 por ahí, la reforma 2012-2013, y se inicia la primera investigación de violaciones graves en el caso de Ayotzinapa. Insisto, ese me parece que es un punto, o sea, si en el anterior íbamos un punto hacia adelante para darle fuerza a la CNDH, en este vamos como 5 pasos hacia atrás, o sea, solo dejar a una comisión o una defensoría para que investigue violaciones graves me parece que es un grave retroceso en el propio sistema que tenemos hoy en día, que de por sí ya es deficiente y que sí, coincido, necesita ser modificado también. Muchas gracias, David. ¿Cuál sería, Federico, si damos un paso atrás, tu valoración, tu balance de este informe de 2023 que se ha presentado en el Congreso y la valoración en conjunto también del papel que ha tenido al frente Rosario Piedra Ibarra, que es la presidenta de la CNDH? Y bueno, pues ella entró en noviembre de 2019, ya han pasado varios años. ¿Cuál sería tu valoración de este informe? Eh, Mira, en principio, David, me parece que cuando decía un paso atrás, se refería a esta propuesta de hace un año, Ujú. en sentido de vamos a emitir recomendaciones solamente en los casos de violaciones de derechos humanos graves. No significa que la comisión no vaya a estudiar las otras violaciones de derechos humanos, pero de alguna manera está restringiendo su recomendación, que es el instrumento más fuerte que tiene, solo a las graves. Y coincido con David, eso es un paso atrás. Pero creo que lo importante aquí es, perdón, Salud, salud. gracias, entender por qué se hace esta propuesta. Y hay un detalle importante. El modelo Carpizo Mm, creó una mm, ventanilla en la cual cualquier persona está en libertad de ir a colocar frente a la Comisión de Derechos Humanos una queja, ujú. lo cual significa que cuando las cosas funcionan bien y la gente tiene confianza y presenta quejas, vas a tener miles de quejas todos los años. Y eso genera un eh, río de expedientes que tienen que ser administrados de alguna manera. Y aquí el modelo Carpizo tiene un defecto. Abre la ventanilla y detrás de la ventanilla pone a burócratas que venían de las Procuradurías Generales de Justicia, las cuales estaban acostumbradas también a lo mismo, que hay miles de denuncias y tienen muchísimos expedientes y lo que hacen es administrar los expedientes para irlos guardando, olvidando y archivando. Ahora, esta propuesta de solamente vamos a emitir recomendaciones en las graves es una manera de resolver parte del problema que acabo de describir, porque entonces haces una clasificación y las graves son las que vas a seguir investigando solo para llegar a una recomendación. Y eso te quita trabajo. Pero esa no es la única manera de resolver el problema. Resolver el problema significa eliminar el modelo Carpizo. Las comisiones de derechos humanos, en mi opinión, no son otro tribunal o cuasi tribunal que tiene que atender en detalle
e individualmente todos los casos. Porque también, y me tocó verlo en San Luis Potosí, donde estuve trabajando en la Comisión del Estado, hay muchas ocasiones en que la gente en el momento de la violación de derechos humanos llega y se queja. Ujú. Y luego, por la circunstancia social que permitió la violación y la represión social general, se desanime y ya no regresa. Buenos hijos de ministerios públicos, las burocracias de las comisiones, metieron, como el diablo mete cosas en lo que no habíamos dicho, la idea de que hay que ratificar las quejas. Entonces, pues ya no llegaban a ratificar, entonces, pretexto para guardar en el expediente, perdón, en el archivo del expediente. Y no, el asunto es, y lo vimos en San Luis Potosí con chavos de entre 15 y 29 años que eran detenidos arbitrariamente por policías municipales por la manera en que se vestían, como homeboys, ¿sí? Y siempre eran de la misma clase social, del mismo fenotipo. Era obvio que estaban reprimiendo a una parte de la población. Pero no todos los quejosos ratificaban. Y de los que ratificaban, no todos aportaban elementos. ¿Cuál es la salida correcta para esto? La acumulación, que también está, por cierto, en el modelo Carpizo. Tú puedes juntar 10,000 casos que son parecidos y los puedes clasificar así. Y luego escoges uno o dos donde tienes más elementos y con esos llevas a cabo una recomendación, pero aparte haces una recomendación general. Eso lo hizo González Plasencia en la Comisión del Distrito Federal, sin cambiar la ley, sin nada. Ahora, yo esperaría, o hubiera esperado desde el año pasado, que la propuesta de la CNDH fuera mucho más radical. Por ejemplo, en San Luis Potosí, después de la experiencia que tuvimos, el consejo de la comisión, y yo era el secretario técnico, propusimos una reforma integral a la ley, donde cambiamos el modelo. Y entonces, una de las cosas era, está prohibido cerrar expedientes por falta de acción del quejoso. Porque esa era la otra. Si no se vuelve a presentar el quejoso, entonces ya no tiene interés jurídico y por lo tanto guardamos en el archivo. No, porque hay muchas razones legítimas por las cuales ya no regresó el quejoso. Lo que tienes que hacer es impulsar recomendaciones generales. Y hay otro detalle ahí. Yo creo, por lo que he estado revisando de las recomendaciones de violaciones graves, que la CNDH no ha hecho realmente el trabajo que le encomendaba a la Corte el viejo artículo 97 de la Constitución. El mecanismo de la Corte, que se lo quitaron, la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos, su fin era que la Corte dijera, en el estado de Puebla, pongo el caso que no se logró porque no hubo mayoría. En el estado de Puebla, el gobernador Marín ha establecido un sistema en el cual los reporteros y las reporteras corren peligro, como ha ocurrido en el caso de Lidia Cacho. Por lo tanto, declaramos que hay una violación sistemática a las garantías individuales y a los derechos humanos. El acto que sigue después de eso, natural, es que las legislaturas, la federal y la del Estado, proceden a juicio político en contra del gobernador. Ese era el sistema original. Tú le quitas la facultad a la Corte, se la pasas a la CNDH. La CNDH, si ustedes revisan la lista de esas recomendaciones por violaciones graves, van a encontrar, perdón por la expresión, chile, limón y manteca. Algunas son muy graves, otras son no tan graves, pero en ninguna se hace un esfuerzo por decirle a la autoridad qué es lo que tiene que hacer. La facultad que recibieron incluía una ojiva nuclear. Vas al Congreso, vas a la presidencia, pones en ridículo al que está violando derechos humanos y lo destituyes. Ese era el objetivo. No estaba explicitado de esa manera, pero así funcionaba y de hecho así funcionó. Un gobernador de Guanajuato que produjo una masacre de panistas, por cierto, en el año 1941, se inició el procedimiento en la Corte de investigación y antes de que la Corte terminara, el señor renunció. ¿Por qué? Porque la legislatura local, la federal, iban a destituirlo. Entonces, me parece que la intención de Rosario Piedra Ibarra de reformar y cambiar la comisión es loable, es una buena idea, pero no ha terminado de atreverse a hacer una
propuesta más radical y profunda. Y me parece que lo mismo podemos decir de todo el resto del entramado. A mí me encanta que la comisión hoy en día esté reaccionando mucho más rápido, emitiendo recomendaciones mucho más concretitas y rápidas respecto de graves violaciones de los militares, pero no me queda claro que la comisión esté juntando todas esas recomendaciones para agarrar y decirle al resto de los poderes del Estado, a ver, aquí está funcionando algo mal, y estoy hablando específicamente de los lugares donde la comisión ha dicho que es Nuevo Laredo y el 16 Regimiento de Caballería Motorizada. Muchas gracias, Federico. David, gracias que nos sigues acompañando y esperemos que vaya bien lo que estás atendiendo por allá esta audiencia. David, en esto que yo le preguntaba a Federico y que él ya va dando respuesta y se lo preguntaba porque tú decías es necesario que haya un cambio en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál era el balance que ustedes tenían de este informe 2023 que se presentó y de todo el periodo que lleva al frente Rosario Piedra Ibarra? ¿Cuál sería tu balance y hacia dónde a partir de este balance tú ya decías es necesario que haya un cambio? Tendría que cambiar esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mira, a mí me parece que el tema yo sí me voy a meter al tema de la evaluación un poco de lo que presentó la presidenta de la comisión. No sé si me escuchan ahí, es que estoy Sí, le bajó un poco perfecto. la voz. Ah, Te bueno. escuchamos muy bien. Eh, eh, Me parece que el tema no es menor. Perdón. El tema no es menor justo porque sí tenemos que hacer una evaluación del proceso de lo que está pasando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo difiero con Federico cuando hace la referencia de que prefiere que esta CNDH tenga reacciones más rápidas y con recomendaciones más concretas, porque ha habido un proceso dentro de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ¿cómo decirlo? Para suavizar aún más las recomendaciones, para descafeinar las recomendaciones, incluso para tener posicionamientos políticos en temas que no le corresponden y funge más como un tema de actor político en temas que le interesan al Ejecutivo, principalmente al presidente, y deja de lado la representación real de las víctimas, la representación de fondo de las víctimas. Y voy a poner un par de ejemplos. Nosotros llevamos la recomendación en el caso de Samir, usted lo hemos comentado aquí, el caso de Samir Flores, y hemos tenido pues diferentes momentos complicados y procesos tanto en la Fiscalía Local como en la Fiscalía General de la República. La CNDH integró un expediente, emitió una recomendación a la Fiscalía Local sin conocimiento de nosotros, sin plática con nosotros, sin atender cuáles eran las peticiones, sin incorporar a la Fiscalía General de la República. Es decir, tomó una decisión política en el marco de un aniversario de Samir y de una serie de protestas, que se habían desarrollado. Sin embargo, justo, bueno, la forma en la que fue integrada ese expediente y la forma en la que fue integrada esa recomendación, pues sí nos dejó bastante, digamos, en una condición de indefensión por parte de las víctimas. Así ha continuado integrando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos otras recomendaciones o de otros procesos de investigación de otros procesos que me gustaría ahorita comentarles más a detalle y de la forma en la que está actuando también al interior de la propia comisión en el funcionamiento. Pero me tengo, perdón, suspender tantito porque me toca hablar en la audiencia. Denme 2 minutitos, o 3 minutitos y me vuelvo a reconectar con ustedes. Una disculpa, pero tengo que participar acá en la audiencia. Sí, David, que todo vaya bien y bueno, nos comentas ya cuando estés aquí de regreso porque nada más vemos tu cámara apagada y entonces no alcanzamos a verte, pero sí te escuchamos, David. Federico, pues esto que ahorita estaba comentando David, que sí es importante hacer un balance, pues sobre todo cómo se han ido integrando los expedientes de las víctimas y él hace referencia al caso de Samir Flores. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Ah, el micrófono. De hecho, me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo Rosario Piedra Ibarra ha tenido un problema de inercia. A mí me tocó, cuando estuve en el Instituto Politécnico Nacional, atender un caso
de violencia de género en el cual la irresponsabilidad de un profesor llevó a la muerte, al feminicidio de una estudiante. El caso ya está en la Fiscalía de la Ciudad de México, se tuvo que reabrir gracias al movimiento de la madre. Y era razonable que que el Politécnico asumiera su responsabilidad y pidiera una disculpa y tomara acciones que, aunque no pudieran reparar el daño monstruoso que se había causado, le diera cierto sentido al sacrificio indebido de esa estudiante. Y desde que yo conocí el caso y vi lo que había hecho el Politécnico, me quedó claro que la institución no había facilitado la investigación de los fiscales. Lo puse por escrito y a la hora de que el Politécnico vio, por instrucciones del director general, Reyes Sandoval, su disculpa pública, lo dijimos. El Politécnico no hizo lo que tenía que hacer para facilitar la investigación. Pero aquí una cosa que sí me espantó un poco, se resolvió al final, pero sí me espantó un poco, es que mientras estábamos tratando de llegar a los detalles concretos de esta disculpa pública, hay un momento donde teníamos que reunirnos y por supuesto llegamos los funcionarios del Politécnico a la CNDH y de repente pues no llegó la mamá de la víctima y preguntamos que por qué. Y resulta es que no la habían convocado porque ya ven que es muy difícil la señora. Yo sí les dije, perdón, por supuesto que la señora es difícil, que le mataron a una niña, a su hija. Y aquí lo que venimos a discutir son los términos en los cuales vamos a pedir disculpas, porque ella tiene razón. Entonces, si ella es difícil, pues ni modo, tenemos que aguantarlo y respetar eso. Y esto no es Rosario Pedro Ibarra, esto es la vieja burocracia de la CNDH que sigue desconfiando de sus propias víctimas. La cosa se arregló y dijimos eso, avanzamos, se dio la disculpa, hay ahora una pequeña cátedra, han mejorado las cosas, pero te da una idea, Violeta, de la inercia que Rosario ha tenido que pelear. Y el problema es que básicamente ha estado sola, porque el reglamento y la ley de la comisión, por ejemplo, establecían requisitos profesionales para ser visitadores generales que casi hacían un retrato hablado de algún egresado de la Facultad de Derecho o del Instituto de Investigaciones Jurídicas para que vaya allá. O sea, siempre tienen que ser abogados. O sea, el modelo Carpizo permitió la creación de una burocracia muy estratificada, con muy buenos salarios y con un sello de academia y diplomados de pergamino, que las organizaciones de derechos humanos del universo del que provenía Rosario Piedra Ibarra simplemente no podrían tener, porque ellos estaban en otra cosa, en el activismo. Y por eso me parece que hizo una cosa muy bien Rosario, que es no nombrar visitadores generales, porque tendría que cumplir esos requisitos horripilantes, y lo que va a hacer es poner encargados de despacho. Pero también por eso le urge mucho cambiar la ley, porque tú no puedes vivir eternamente con encargados de despacho. Ahora, de nuevo lo mismo, creo que falta investigar más profundamente cómo tendríamos que cambiar eso. Yo diría eso hasta ahorita. Sí, varias cosas de lo que has comentado mientras ahorita nos avisa David que ya está de regreso, ahorita debe estar en su intervención. Varias cosas. Esto último que tú has mencionado de este modelo Carpizo que creó una burocracia muy bien pagada, tú señalas, Federico, también es parte de lo que se estaría intentando modificar. Tú dices, urge cambiar la ley porque pues, no se puede estar con encargados de despacho, pero también sería esta una de las intenciones y esto se circunscribiría
a esta propuesta, digo, no sé si tiene que ver, ya nos dirás tú, de austeridad republicana, de recorte presupuestal y de ir adelgazando pues este aparato estatal y estos organismos que se fueron creando. Esa es una duda. Y lo otro que decía ahorita también David, esta pues toma de decisiones que ha habido y de la forma en cómo se han ido, insisto, presentando algunos casos ya más política, ¿no? Entonces, ya no con, o sea, sí ha habido decisiones políticas que se han dado desde el interior de la Comisión de Derechos Humanos. Me vas a decir, pues todo es político, pero bueno, esa es una de las cuestiones que David estaba comentando. ¿Tú qué dirías al respecto sobre estos dos temas, Federico? Mira, sobre el primero, a mí lo que me sorprende, pero también eso tiene una cola negativa, es que no hayamos tenido más quejas dentro de la burocracia de la CNDH respecto a los recortes que ha habido. Un Ujú, detalle interesante, la nueva ombudswoman cuando entró no nombra visitadores generales, pero entonces lo que de facto parece haber hecho, hay que ir a verificarlo en las páginas de transparencia, es eliminas ese rango salarial y el ujú, encargado de despacho no está ganando eso. Y eso significa un ahorro grande. mm. Y eso te legitima a ti que estás entrando para que exijas salarios más razonables hacia abajo. Ahora va a haber un tope muy ¿De abajo. cuánto estábamos hablando, Federico? ¿Tú sabías de estos visitadores cuánto era el salario? No lo tengo presente en este momento, pero estoy seguro que con la regla de austeridad republicana de no más que el presidente, el visitador sí estaba arriba del presidente, o Ujú, estaba en el nivel del presidente. ujú, Ahora, lo interesante es que no tienes visitadores porque ujú, no quieres poner licenciado en Derecho con ese perfil, y entonces lo que haces es reducir. Rosario ha reportado en varios informes las reducciones presupuestales. Están haciendo lo que estaban haciendo con menos dinero. La otra cuestión es dejar de usar el dinero en cosas inútiles. Fundar la organización civil que todos conocemos, hace como 10 años, descubrió que la CNDH tiene un centro de investigaciones, que es el Centro de Derechos Humanos, el CENADED. Y resulta que era una especie de hijo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. O sea, todo aquel que no había encontrado espacio en jurídicas podía encontrarlo en el CNAD y podía hacer maravillosas investigaciones acerca de la audiencia de Guadalajara en el siglo XVII y XVIII. Y le ponían en algún lado precedente de los derechos humanos y ya con eso se hacía la investigación. Bueno, ese tipo de gastos no tiene mucho sentido y Rosario ha tratado de que ese centro se ponga al día para hacer un centro orgánico que tenga que ver con la política de derechos humanos que tiene la Ombudsperson y aparte, yo creo que esa es otra cosa que habría que hacer, a trabajar profundamente con el mismo material que está recibiendo. O sea, un centro de investigación sobre derechos humanos tendría que trabajar con las visitadurías para decir, oye, ¿qué es lo que estás recibiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y hacer investigación en tiempo real. Porque de otra manera no se entiende para qué quieres eso, ¿no? Aparte, es muy ambicioso ese centro, siempre ha pretendido dar maestrías y doctorados, lo cual podría ser interesante, siempre y cuando no sea por el pergamino, que tengan que ver con la práctica de los derechos humanos y su defensa. Y eso es una cosa que también ha tratado de hacer Rosario. Un detalle, no ha sido noticia porque no ha habido muchas demandas laborales, por ejemplo, en contra de reducciones salariales, lo cual a mí me indica que probablemente el tope hacia abajo de empezar a hacer austeridad republicana quedó muy arriba, porque de otra manera hubieras tenido muchísimas más demandas laborales. Ahora, ¿cuál es? Y te decía, esa es la coleta en contrario. Si eso ocurrió, probablemente lo que tienes es que todavía la vieja burocracia que sigue pensando igual que antes, sigue ahí. Entonces, es una tarea de Sísifo, y no estoy seguro qué es lo que tendría que hacerse después. Cuando Rosario volvió a decir la prensa que estaba diciendo que desaparezca la CNDH, que ya vimos que eso no fue lo que dijo. Este, si yo dejara que mi corazón se
pusiera radical, yo diría, sí, quitémosla porque tenemos que deshacernos de toda la burocracia esa y volver a empezar desde abajo, desde la nada. Pero imagínate lo que sería eso en términos laborales, jurídicos, las liquidaciones, etcétera. Me parece que ahora que se va a hacer dentro de los siguientes 2 años la renovación de la CNDH, hay que exigirle a las personas que deseen ser ombudsperson y a Rosario, si busca la ratificación, que nos digan qué es lo que sigue, Mm. porque de otra manera no vamos a tener claro. Claro, es justo era la pregunta que te iba a hacer, Federico. Te iba a decir, con esta propuesta que se hace en la Cámara de Diputados, que no es nueva, como tú nos has aclarado muy, muy bien, y con estos elementos que ustedes ya han mencionado de parte del contenido de la reforma, ¿qué es lo que sigue? ¿No? O sea, esta propuesta va a ser retomada, ¿quién la tendría que modificar? Si todavía hay posibilidad en estos últimos meses, ya no último año, estos últimos meses, si lo va tomar la siguiente administración y qué es lo que sigue. Y esa sería una pregunta. Y la otra, para cerrar este tema y pasar al otro tema que es muy importante también, el manejo que le ha dado la oposición pues a este caso, ¿no? Hemos visto incluso en algunos diarios en primeras planas señalar pues cómo es posible que vaya a desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos incluso sin decir, Federico, que se estaba proponiendo otra propuesta y bueno, pues vimos que se volvió incluso trending topics durante muchas, muchas horas. ¿Qué decir sobre estos dos temas, Federico? Mira, la propuesta que hizo la CNDH el año pasado y que ahorita es la que está en la mesa, es una reforma a la Constitución y a la ley de la Comisión. La de la ley de la Comisión, como ya vimos, no es mayor, no es una profunda reforma, pero el problema es que hay una reforma constitucional y Ujú. por lo tanto es muy poco probable que ocurra en esta legislatura. Mayoría calificada necesitaría. Exactamente. Por otro lado, sabemos, es muy claro por la prensa, que los legisladores no le hicieron mucho caso a la propuesta del año pasado, porque todo el mundo la recibió como si fuera nueva. Ujú. Entonces, no avanzó en un año, es poco probable que avance en los siguientes 6 meses. Ahora, ¿qué va a ocurrir el año que viene? El año que viene bueno, este año es el cuarto y el año que viene, el 25, es el quinto de la gestión de Rosario Piedra Ibarra. Entonces va a ser el nuevo Senado de la República a partir de agosto de este año, quien tenga que estar pendiente de esta propuesta y del proceso a través del cual se elija a la persona ombudsman. ¿Qué es lo que sigue? En mi opinión, que la sociedad civil haga estas preguntas que hice yo ahorita, que haga las críticas que hizo David, con mucha fiereza, y le exijan al Senado que esos sean parte de los cuestionamientos que se hagan a todos los candidatos. Un detalle importante, hay una crisis dentro de la CNDH que no hemos discutido, que es que su consejo consultivo renunció en masa hace unos meses. Pues Mm. no tiene consejo consultivo. Y nadie se ha dado cuenta porque el consejo consultivo en el modelo Carpizo no tiene ningún poder, ninguno. Y otra vez, presumo la experiencia potosina, el consejo de la Comisión de San Luis Potosí es muchísimo más poderoso. Aprueba el presupuesto y aprueba los nombramientos de los visitadores generales. Y aprueba, cuando quiere, y decide hacerlo por mayoría, es la recomendación. Habría que reformar eso, pero eso hay que cambiar la ley, ahí no hay que hacer reforma constitucional, pero hay que decirlo. Tengo la impresión de que Rosario Piedra no estaría muy de acuerdo con mi idea porque a ella no le termina de convencer el modelo del consejo. ¿Por qué? Porque el consejo que le renunció fue un consejo negociado por las élites de los partidos en el Senado, que realmente no tenía mucho que ver con la defensa de los derechos humanos, sino con asegurarnos que hubiera, como dirían los líderes de los partidos de la oposición, contrapesos, contramayoritarios que detengan el obradorismo dentro de la comisión. Y como hicieron eso, lo que ocurrió en la comisión fue que estuvieron peleándose todo el tiempo, hasta el punto en que, como el Consejo no tiene muchas facultades de nada, por cierto, el Tribunal Electoral se los tuvo que decir,
Ellos impugnaron una decisión de la presidenta de nombrar a los miembros de la comisión de evaluación de candidatos al INE, que la CNDH nombra a 2 personas. Va el consejo y se queja de que eso no se los consultaron, y el Tribunal Electoral les dijo, pero compañeros del consejo, si ustedes no tienen facultades para eso, punto. Entonces ya, renunciaron. Bueno, un consejo que si va a ser crítico, termina como terminó no sirve. Yo creo que debe haber un consejo muchísimo más horizontal, con muchas más facultades, con pesos y contrapesos internos, pero con un proceso de designación que le asegure a la ciudadanía que no van a ser los grandes señores de los partidos. Ojo, vean cómo están las candidaturas ahorita para el Senado. Vamos a tener a Mario Fabio Beltrones decidiendo quiénes van a ser los miembros del Consejo. Tengamos cuidado, entonces hay que revisar esto también, porque si Sí, no, puedes tener una ombudswoman o un ombudsman apergollado por un consejo con poder nombrado por los enemigos, y eso es peor todavía. Yo creo que este tipo de discusión es lo que se enfrenta. Ya regresé, perdón. sí, no hay ningún problema. Mal timing político de mi audiencia, pero bueno, ya se difirió la audiencia, entonces ya tengo chance para regresar aquí, porque era una audiencia intermedia y si se realizaba iba a tardar como 9 horas. Entonces, Wow, no, wow. ya estamos acá de vuelta. Perdón, nada más que entre así, antes de que cambiemos el tema, porque era la última Sí, partecita. por favor, por Yo favor. sí me gustaría, a ver, yo sí quiero aventar aquí mucho más crítica a la CNDH. O sea, Federico ha sido bastante analítico en términos de las propuestas que se dan, en términos de las cosas positivas. Yo creo que me sumo a lo de Federico, al tema de la austeridad, al tema de los recursos. Yo en eso no hay diferencia. Incluso reconozco también la capacidad que ha tenido el interior de la CNDH para hacer esos procesos. Lo que sí a mí me parece, y es mi observación, mi crítica, es primero la forma en la que en la que siguen tratando los asuntos. Entendemos que es una instancia de naturaleza política, ¿no? Pero tiene que ver sobre todo y principalmente con la defensa de los derechos humanos. Uno de los temas que fue clave en el momento en esta administración fue cuando se hace la propuesta de la Guardia Nacional, cuando se hace la propuesta de reforma a la Guardia Nacional para que sean militares y que pase todo el conjunto de la Guardia Nacional a la Sedena. En términos de estándares de derechos humanos, de obligaciones de derechos humanos, no puede procesarse esa transformación como la propuso el presidente, es decir, que la instancia civil pasara a manos de la instancia militar, porque hay N cantidad de recomendaciones, multiplicidad de análisis a nivel internacional que dicen que eso, la militarización de la seguridad, repercute en una mayor violación de los derechos humanos en estándares y en análisis internacionales. Atendiendo a las condiciones nacionales y a la necesidad de que la milicia haga estas tareas, no sé cuál, claro que se tiene que, digamos, flexibilizar este criterio. Pero de ahí a que la presidenta de la comisión saliera a aplaudir la propuesta y a decir que era la mejor opción, o sea, perdón, pero ahí va contrario a los estándares, a los principios de derechos humanos. Ella podría haber tenido una posición de decir, esto no es lo conveniente, no es lo mejor, pero dado el contexto actual, pues se tiene que procesar así o tendremos que avanzar en ese sentido. Fue una de las fuertes críticas que se tuvo porque su posicionamiento no fue a mí me parece que podría haber tenido una posición meridianamente política, pero apegada a los estándares de derechos humanos. Es decir, no es la mejor opción, no es lo recomendable, tiene que ser temporal, bajo control administrativo civil, con los requisitos que ya se han establecido a nivel excepcional, supervisado, con estos criterios que estableció la propia Suprema Corte de Justicia y los estándares internacionales. Cuando ella sale a aplaudir la propuesta y a decir, qué buena, qué gran propuesta, desde luego que deja de ser una instancia de protección de los derechos humanos y se convierte en una instancia de actor político a favor del gobierno. Y aquí lo que se busca es que una instancia de protección de derechos humanos sí se constituya como un contrapeso frente a las arbitrariedades o posibles abusos cometidos por el Estado. Ese es un punto, me parece que no es menor.
El segundo, en cuanto a los procesamientos que ha tenido, decía yo la recomendación del caso de Samir, fue una recomendación que en ningún momento se apalabró con nosotros, se trabajó con nosotros. Generalmente los procedimientos de recomendaciones se trabajan con las víctimas. ¿Por qué? Pues porque es un instrumento que le tiene que servir a las víctimas. No concilias con las víctimas, pero vas compartiendo con las víctimas, construyendo con las víctimas el instrumento recomendatorio. Así lo habían hecho todas las comisiones nacionales de derechos humanos anteriores, aún funcionales al sistema, aún al servicio del propio PRI y del PAN, quienes eran los que los nombraban, tenían este proceso de plática con las víctimas. Esta CNDH no solo no lo tuvo, sino que nos avisa un día antes y nos dice, mañana se da a conocer la recomendación, y nosotros, oigan, pero nosotros no tenemos conocimiento de qué va. Pues no importa, la presidenta ya la firmó y mañana se da a conocer. Dos, el procesamiento que se tiene al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como dice Federico, que hay un punto importante en el tema de austeridad, me parece que es muy importante, hay una suerte de persecución al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la gente que es crítica al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y no solo es un instrumento legal, digamos, que se pueda cuestionar el trabajo de las personas que estén adentro, sino que literalmente se les fabrican actos administrativos, se les fabrican faltas administrativas, perdón, para iniciarles procedimientos al interior del órgano interno de control. Yo tengo dos casos en los que nos han pedido asesoría jurídica y el primero de ellos, y mi querido Federico lo conoce, José Martínez, defensor de derechos humanos de Morelos, el director de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, con una trayectoria de 40 años en la lucha en materia de defensa de derechos humanos. Eh, Cuando Rosario Piedra toma la CNDH, nosotros entendemos que por reconocimiento al trabajo de la lucha que se ha hecho desde el Frente Nacional contra la Represión del 78, 79, hasta del PRT, todo el proceso que tuvo el Comité Eureka, invita a que se integran a la CNDH a dos exmilitantes de esta cuño de izquierda de defensa de derechos humanos que llevan literalmente toda su vida en el trabajo de derechos humanos. Uno de ellos es José Martínez, que lo invitan a integrarse como primer visitador. De ahí la importancia, digamos, del papel de José Martínez. Cuando José Martínez se convierte en crítico de otro conocido de nosotros, que es Francisco Estrada, que es el secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que quien es además, según los propios reportes internos, quien ejerce el poder real al interior de la comisión, Francisco Estrada, paréntesis, proviene de la lucha social también, estuvo en el área de derechos humanos de Morena, participó en la Ciudad de México con nosotros en muchos momentos en la liberación de presos. Recordarás, mi querido Federico, de lo del 2012, 2013, 2014, 2015, cuando había estas detenciones masivas, ¿no? De los jóvenes que iban a las marchas de protesta y había una política de represión por parte del gobierno de Mancera. Ese Estrada, que en su momento estuvo participando con nosotros, impulsando incluso la ley de amnistía de la Ciudad de México para perdonar a las personas que habían sido detenidas en las marchas, hoy es el mismo Francisco Estrada, o sea, es el mismo nombre, la misma persona, pero el talante es completamente diferente. El talante es completamente autoritario. Las personas que son críticas las manda a proceso del órgano interno de control al propio José Martínez, y yo me quedé con ese caso, y por eso hice la referencia con Francisco Estrada. Si alguien en el universo de derechos humanos y de la izquierda tiene legitimación para posicionar, para hablar de los temas, es José Martínez. Tiene 40 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, ha sido perseguido por el Estado, ha sido, digamos, tiene una larguísima trayectoria. Bueno, cuando se enfrenta a Francisco Estrada al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le inicia a Francisco Estrada un procedimiento ficticio, un procedimiento completamente plagado de arbitrariedades al interior del órgano interno de control para inhabilitarlo, para que ejerza algún cargo público. Se lleva el procedimiento en el órgano interno de control, que también tiene presencia e injerencia del gobierno federal en estos órganos internos. Se le emite una resolución, se manda al tribunal y el tribunal, en el procedimiento en el tribunal contencioso administrativo, llevamos la defensa de José y tumbamos desde luego la acusación de la CNDH, porque la CNDH estaba literalmente fabricando a uno de los icónicos defensores de derechos humanos, esta CNDH, al servicio de poderes, presumimos nosotros, que son de los poderes del Ejecutivo,
cuestionando y sancionando a quienes eran críticos al interior de la CNDH. No importaba si tiene una trayectoria, si ha sido defensor toda su vida, si tiene una voz legitimada desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, no. Lo que importaba era que no fuera crítico a esta administración. Otro caso que también está en el mismo sentido, Emanuel Santos, un psiquiatra, psicólogo especialista que fue perito de la organización de nosotros en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Digno Ochoa y Plácido, que ha sido perito de diferentes organizaciones de derechos humanos sobre temas de tortura, sobre todo del colectivo contra la tortura, que tiene N cantidad de peritajes digamos, avalados tanto por instancias nacionales como por instancias internacionales, formó parte del mecanismo contra la tortura de la CNDH. Él era el responsable médico de los dictámenes de los protocolos de Estambul. Fue crítico al interior de la CNDH y hoy está sujeto a un procedimiento del órgano interno de control, justo por petición expresa del secretario técnico en complicidad con el resto del equipo de la CNDH, que están la abogada, la consejera asesora jurídica Montaño Pomposo, Lucía, creo que se llama Montaño Pomposo, otra abogada también, que está coludida, digamos, con estas prácticas. Y el tercero, perdón por abusar, pero me perdí dos sesiones, dos secciones. Y el tercero, Programas. y que lo hicimos público, fue el sostener la acusación en contra de las dos compañeras anarquistas que estaban en la Ocupa de Cuba, cuando se detienen, cuando se toma el edificio de Cuba, creo que 78, el de la CNDH, por víctimas de feminicidio y de desaparición. Durante prácticamente un año estuvo tomado. Al final, el día que se recupera, se detiene a 3 personas. 2 de ellas son las que nosotros llevamos la representación legal también. Ya fueron absueltas de los delitos en la Ciudad de México. Llegamos a un acuerdo reparatorio en la Ciudad de México y ya están libres de todo cargo, digamos, de toda responsabilidad, incluyendo el robo que se les acusaba. Se pagó la reparación del daño, se hizo una disculpa pública. Se obtuvo el perdón del Instituto Nacional de Antropología e Historia por los daños que se había provocado al inmueble y por los daños que se había provocado al mobiliario. Se obtuvo el perdón. Y la única institución que sigue acusándolas es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el despojo del edificio. Las dos compañeras que nosotros llevamos la representación llegaron un mes antes de que fuera desalojado el edificio. No estuvieron en el despojo, no estuvieron en la toma del edificio, no estuvieron en la destrucción de todos los inmuebles. Se tiene probado incluso los tiempos en los que ellas participaron, que no estuvieron en el lugar. Y en fechas recientes, la autoridad judicial pidió una carta firmada por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la intención de seguir con el proceso de acusación. El juez en audiencia dijo: CNDH, esto puede llegar a un acuerdo, lleguen a un acuerdo. ¿Por qué quieren perseguir? ¿Por qué quieren seguir con la persecución penal si el delito por el que se le está acusando acepta una salida alterna, un mecanismo alterno de solución? No nos vayamos a juicio. Le piden una carta a la presidenta de la comisión y la presidenta de la comisión manda una carta firmada por ella en donde dice que va a continuar con el proceso porque ellas se han insultado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque han criticado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso a ella misma, a su persona, como ombudsperson, la han cuestionado y la han insultado. Y por eso vamos a continuar con su proceso en contra. Se hizo este posicionamiento, la CNDH tuvo que salir a aclarar a qué se refería el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al día de hoy siguen sujetas a un proceso por el aferramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de continuar con este proceso. No es por la legalidad de la toma del edificio, porque a las víctimas que participaron en la toma del edificio ya se les dio el perdón. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, identificando quiénes eran las víctimas, se les dio el perdón. No es un asunto de legalidad, es un asunto de obstinamiento. Y por eso recurro, digamos, a esta crítica, tanto en la actuación hacia afuera como en la actuación hacia adentro, porque este personal que hoy tiene encabezado por Francisco Estrada y por esta Montaño Pomposo, que es la consejera jurídica o asesora jurídica, una cosa así, están actuando desde una lógica de persecución, de criminalización a quienes son críticos a ellas desde adentro o desde afuera del sistema. Yo he tenido en diferentes reuniones con Francisco Estrada, reuniones para platicar, para avanzar de los temas, y en una lógica de sí, claro, vamos a avanzar, sí, es muy importante, avancemos.
y al final las decisiones se toman completamente en otro sentido de lo platicado, digamos, o de lo acordado. Entonces, en suma, en general, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy en día no es que esté peor que los anteriores, no voy a hacer un comparativo porque son momentos diferentes. Simplemente esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos no está atendiendo las peticiones de las víctimas, no está velando por un fortalecimiento en el Sistema Nacional de Derechos Humanos, de procuración, de justicia, de impartición de justicia, no está en términos generales, y sí lo puedo generalizar porque ha tenido mucho más impacto la CNDH en sus posicionamientos de naturaleza política sobre temas políticos que le interesan al gobierno que sobre temas que le interesen realmente a las víctimas en el fondo de qué es lo que tendría que estar haciendo y trabajando para las víctimas de este país, ¿no? Para todas las víctimas y no solo para las víctimas que ella considera que son graves. Y así puedo mencionar otro asunto. Tenemos otro asunto, una recomendación en San Luis Potosí por tortura. Tenemos otro asunto. Todo el tratamiento es desde una lógica política de a ver quién sí, quién no. Ellos son los que deciden. Lamentablemente, y no es un comentario misógino, lamentablemente la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene mucha idea de lo que se lleva al interior, no tiene tampoco mucha idea de lo que se está trabajando, y son estos dos personajes los que siguen, digamos, manipulando la información al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lamentable, termino, lamentable el papel que está jugando Francisco Estrada, ex militante de izquierda, o no sé si seguirá siendo, pero lamentable que esté jugando ahora este papel de persecución, de criminalización, de cero tolerancia a las críticas, porque él proviene de la izquierda, ha trabajado en la izquierda, hoy está en ese lado, hoy está ese cargo, pero regresará de este lado y acá lo vamos a esperar, porque la gente va en esos puestos y regresa donde proviene, que es justo el trabajo de la izquierda y el trabajo de los derechos humanos. Y acá, cuando regrese a este espacio, es donde tendrá que rendir cuentas con sus pares, defensoras, defensores de derechos humanos, activistas, de por qué fue esa actuación junto con esta Montaño Pomposo, su actuación tan deplorable, tan deprimente, tan lamentable al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perdón que me descosí, pero es que eran varios de los asuntos que tenía pendientes justo con nombre y apellido para comentarlos acá. Pues definitivamente con nombre y apellido. Aquí tú mencionas Francisco Estrada y a Montaño Pomposo. Y bueno, David, prácticamente no dejaste nada de la comisión, no es cierto, pero bien, bien, me parece importante que también haya estos señalamientos. Dices la forma en que sigue tratándose los derechos, perdón, los asuntos de defensa de los derechos humanos y la actuación desde dentro y hacia afuera. Y esto que dices, esa persecución a quienes son críticos, ¿qué decir sobre esto, Federico, para ir cerrando? El micrófono. Mi experiencia personal, pero atención, yo no estoy llevando casos concretos, ha sido distinta, específicamente con Francisco Estrada. Pero el tema que pone David sobre la mesa es importante. A la hora de la hora, lo que tuvimos en el año 2019 fue la elevación, y siempre lo he dicho, inesperada. Si ustedes regresan a ver cómo fue la elección de Rosario Piedra en el Senado, van a encontrar que realmente en la mañana del día en que fue electa, nadie esperaba que fuera a haber elecciones ese día. Y al final nadie supo exactamente cómo se lograron las 2/3 partes. Fue en la raya. Pero el asunto es que por primera vez tuvimos a un grupo de abogados y abogadas que venían, y no, ni siquiera abogados, porque si no, no hubiera sido la bronca de los visitadores, de defensores y defensoras de derechos humanos que venían de la sociedad, que estaban enfrente y arriba del gran mastodonte burocrático que había creado Carpizo. De hecho, la derecha no les va a perdonar nunca que hayan estado cambiando los nombres y los símbolos. De hecho, este cambio de Comisión Nacional de Derechos Humanos a Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo es eso. Mm. Cambiar el nombre de Carpizo por el de uno de los abogados defensores de perseguidos políticos de los años 50 en el edificio también es eso. Pero David puso, no me escapo, un punto fuerte.
cuando yo que he estado luchando en contra del poder durante años, de pronto soy en una posición de poder, el problema es que no sé cómo actuar. Y lo más sencillo es reproducir los modos del poder. Y lo peor de todo es que en la burocracia vas a encontrar gente que le diga, no, lo que pasa es que lo que usted puede hacer es esto. Y tarde o temprano se vuelve bien fácil. Este, pero va a ocurrir lo que dijo David. Eventualmente, este equipo, sea en el año 25 o sea 5 años después, va a salir de la CNDH y va a estar otra vez con sus pares. Y van a tener que evaluar qué fue lo que hicieron. Este, y entonces podremos ir viendo. Un detalle, a mí, en lo personal, como lo dije, me ha ido mucho mejor que con David, aunque yo no llevo casos concretos. Este, pero ante los hechos, uno tiene que reconocer. Creo que aquí tenemos una bronca de yo que siempre peleé contra el poder, ahora lo tengo, ¿cómo lo uso? Mm. Y es bien fácil reproducir como siempre se usa. Y eso es un paso atrás. Muchas gracias, Federico. David, ¿hacia dónde se tendría que cambiar esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos una vez que has hecho esta pues amplia exposición y análisis al interior y hacia afuera de esta? Yo, perdona más por alusiones personales en el chat que me dicen que no generalice, pero unos me dicen que no generalice y otros cuando hago referencia a los casos me dicen, estás hablando de tus casos. O generalizo o pongo casos en concreto. O sea, compañeras en el chat, pónganse de acuerdo. Si no generalizo, me refiero a casos en concreto. Y son casos que yo he tenido la oportunidad de llevar o de acompañar o de conocer. Me parece que eso le da mayor, digamos, realce o sustento a la crítica, porque no solo es en el abstracto. Y sobre este tema, me parece, estaba justo revisando los chats de José Martínez que me mandaba, y uno de los procedimientos que se inició en su contra era por haber publicado, imagínense, por haber publicado en La Jornada y en La Jornada de Morelos un artículo sobre los 43, sobre la investigación de los 43, que era, digamos, que él hacía su propio análisis de lo que había pasado, publica un artículo y con base en ese artículo la CNH le inicia un procedimiento en el órgano interno de control por emitir una oposición después de que había dejado el cargo. Mm. Imagínense. Él ya había dejado el cargo de visitador y después de que había dejado el cargo publica un artículo en su libertad de expresión y de opinión sin referir cosas del expediente, pero haciendo una opinión y eso es lo que detona en esta persecución. Yo creo que el funcionamiento, ahí como decía Federico, justo el tema de cómo funciona, de cómo opera, de cómo se replican estas prácticas de poder. A mí me parece que la CNDH, aún como está hoy, tiene todavía pues un año, porque bueno, hasta en noviembre de este año sería el cambio. Tiene pues estos meses, yo no diría para recomponer la ruta, porque al final pues ya los años que lleva en este derrotero va a ser muy difícil de cambiar. Yo creo que lo que sí podría abonar mucho o ayudar mucho es que haga un diagnóstico la propia CNDH de las deficiencias en cuanto a la tramitación de los expedientes, como decía Federico en su momento, de la forma en el fortalecimiento del institucional. Coincido con el tema del presupuesto, con ahorrar presupuestos, con el tema también de cómo procesar los propios consejos ciudadanos. Federico hacía referencia de un consejo ciudadano. Lo que pasa es que le han renunciado dos consejos ciudadanos a la ombudsperson, mi querido Federico. El mecanismo suele funcionar así. Los consejos ciudadanos hacen críticas, tienen limitaciones, son prácticamente muy, digamos, como muy al interior del trabajo de los organismos, no tienen un papel mucho más hacia afuera, pero sí hay ciertos procedimientos que se les consultan o ciertos análisis que pasan a sujetos, digamos, de su observación. Entiendo que los dos consejos ciudadanos que ha tenido la CNDH en este periodo, pues no han logrado entenderse, por así decirlo, ¿no? Con el trabajo que tiene la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, la propia presidenta y su personal.
Creo que a mí me parece muy importante el papel de los consejos ciudadanos, desde luego. La propuesta que está haciendo, esta propuesta de iniciativa, mantiene al Consejo Ciudadano como honorario, pero dice que es incompatible el trabajo del Consejo, las y los consejeras, con cualquier otro trabajo profesional. Solo lo deja en la academia. Es decir, si tú eres un defensor de derechos humanos, por ejemplo, en mi caso, yo defensor de derechos humanos, que tengo mi asociación civil, que trabajo y doy defensa en los casos, si soy abogado y litigo, de acuerdo a la propuesta de la ley, de la nueva ley que está proponiendo la CNDH, no podría ser consejero de derechos humanos porque eso resulta una incompatibilidad con mi trabajo honorario de consejero, que además no me van a pagar, y que solo lo único que no es incompatible es la academia. Es decir, reduce el propio espectro de quienes puedan participar en el Consejo Ciudadano. No cambia la lógica, como dice Federico, no cambia la lógica de quienes nombran el consejo. Si se está pensando en una transformación de fondo de la CNDH, entonces yo pensaría que en la reforma constitucional se incluya, o en la reforma legal, que se cambien estas cuotas de poder que dice Federico, y bien tiene razón, que son cuotas de poder que nombran los partidos políticos. La CNDH lo que tendría que apostar es a que no fueran estas, perdón, estas cuotas de poder las que conformen el consejo, que fuera otro mecanismo ciudadano, participación, no sé cuál, que se nombraran a los consejeros y a las consejeras, pero no busca una transformación de fondo del Consejo Ciudadano, sino solamente en lo que ya se tiene, sin cambiar el fondo de los nombramientos políticos, solo acotar su funcionamiento y acotar sus decisiones, literalmente diciendo, y yo así lo entendí, pues que solo los académicos y las académicas podrían participar como parte del consejo, porque defensoras y defensores que tienen trabajo en organizaciones civiles, que llevan casos, que litigan, dice la propuesta que es incompatible el trabajo, ya sea en una instancia pública, que eso es entendible, ¿no? A nivel estatal o federal, o privada, el ejercicio de su profesión a nivel privado. O sea, pues prácticamente todo, ni público ni privado. Entonces yo creo que ayudaría mucho que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo no voy a decir que sea autocrítica, porque me parece que no lo ha sido en ningún momento, pero que sí abonara a una suerte de libro blanco de qué fue lo que encontró, cuáles son los espacios de oportunidad, los nichos de oportunidad, cuáles son las deficiencias, cuáles son los problemas donde se hace este cuello de botella que dice Federico y tiene razón, que llegan 3,000 quejas y salen 20 recomendaciones. Este procesamiento interno me parece que podría ayudar mucho en aras de construir una buena propuesta de reforma legislativa, tanto constitucional como legal, que abone el fortalecimiento de la comisión, de la defensoría, como le queramos llamar. Al final, lo que se busca es que sea una instancia del Estado mexicano con capacidad, suficiencia, recursos para hacer la investigación sobre posibles violaciones a los derechos humanos y que se convierta también en una instancia moduladora o rectora de las políticas públicas en materia de derechos humanos, que eso es un punto a su favor que pone en la iniciativa legal que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo vea las violaciones, sino también que sea una especie de órgano rector de las políticas públicas en materia de derechos humanos del país. Eso es muy bueno, me parece que está muy bien, porque de repente hay cosas disparadas por un lado y por otro. Eso me parece que sería muy bien, pero para eso necesita tener capacidades, facultades, y tener digamos, un nivel de injerencia y de diálogo, de construcción de diálogo con las víctimas, con las organizaciones y desde luego con los gobiernos. No ha tenido diálogo tampoco con las organizaciones de la sociedad civil, ha sido muy duro. Tan es así que vemos la propia toma del edificio de Cuba hace casi 2 años, pues fue derivado de diferentes mesas de trabajo con las víctimas de feminicidio que llegaron a un punto en el que, imagínense la desesperación de las víctimas que llegaron a tomar el edificio. Entonces, creo que esta sistematización de los puntos críticos de lo que pasa al interior de la CNH podría ayudar mucho en los próximos meses, conocer este libro blanco, por así llamarlo, insisto, en aras de que la próxima titular o el próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda tener todos estos elementos para avanzar. Yo considero y termino que no le convendría a México, al país, a la cuarta transformación, incluso el seguir o el proponer que Rosario Piedra continuara en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que haría mucho más daño a esta lógica de transformación que se está buscando en el país y que creo que la doctora Sheinbaum, si van las estadísticas y las encuestas así como siguen, podría alcanzar la presidencia y creo que le convendría también tener este giro, digamos, apretar la tuerca
para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera un cambio en la administración en el próximo quinquenio. Muchísimas gracias, David y Federico, en verdad muchísimas gracias porque pues en general pues no conocemos todos estos detalles que ustedes nos están comentando ahorita en esta mesa, así es que gracias, gracias. Nos va a quedar un tema pendiente que es este tema de Uganda, ya lo dejaremos para la próxima semana y otro. Eran las medidas provisionales que había dictado la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Sudáfrica, Israel y Gaza. Era el análisis, pero ya no nos dio tiempo. Sí, así es, ya nos da tiempo de esto, pero bueno, tú quieres comentar algo, Federico, vi que estabas levantando la mano, Sí, ¿no? solamente una cuestión muy concreta. Yo no estoy tan seguro de que sea mala idea la ratificación de Rosario. De hecho, me acabo de encontrar un comentario en el chat del camarada Rosas Ger, que nos dice: yo soy de la CNDH, tengo testimonios de resistencias a cambios básicos, como ponerse a trabajar en lugar de simular, acostumbrados a la vía dorada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se replicaba en la CNDH. Creo que no hay que echar en saco roto el tiempo que tuvo para engendrarse este elefante blanco. Y ojo, eso me hace entender la rigidez de quien esté al mando. No la justifico, pero me hace entender. Y vuelvo a subrayar un detalle, que aparte de los casos que nos ha dicho David, no tenemos, y ojo, gracias al sistema democrático, la oposición seguramente los hubiera subrayado en todas las planas de los diarios mayores, no tenemos una insurrección general en la CNDH. Tenemos, de pronto, me pareció extraño encontrar ese comentario aquí en nuestro chat. Entonces, no, yo no echaría en saco roto la ratificación. Creo que Rosario tiene que intentar la ratificación. Porque entonces, ¿qué? Cuando son de la derecha, podemos dejarlos que se ratifiquen sin ningún problema. A veces la pierden, a veces la ganan. La perdió Rocati y la ganó Soberanes. Pero en la izquierda no podemos permitir eso. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que debe buscarse la ratificación y hacerse la evaluación con seriedad de todas las cosas que dijimos hoy. Pues muchas gracias, qué bueno que haya diferencia, porque además eso nos ayuda también, pues a ver múltiples Si miradas. no, está muy aburrido la mesa, mi querido. Sí, sí, Si no sí, hay, sí si no hay llegaste, RAM, se pone muy aburrido. No, muy, muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Y sí, pues entonces Federico reafirma esta parte que él decía, estas inercias y este caso que a lo mejor tú no escuchaste, David, o a lo mejor sí lo escuchaste, que también explicaba hace ratito que ellos llevaron de bueno, de un feminicidio, fue así, ¿verdad? En el El de Poli, Yesenia, ¿no? Es el de Exactamente. la hija de Yesenia, ¿no? y Ajá. que dice la Yesenia incluso, CNDH, no la aceptamos. Perdón, Yesenia participó en la toma del edificio de Cuba y la CNDH ya le dio el perdón a Yesenia porque es una víctima y porque, pues, digo, en esta lógica decíamos que tiene un criterio bastante Y evidentemente hay una contradicción. claro. Pero ahí el ejemplo que tal vez no hice tú, lo que yo noté es que la burocracia permanente seguía tratando a la víctima como el enemigo. Sí, 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 y desconfianza. Sí alcancé a escuchar que decías que las siguen tratando con desconfianza. Nada más, Este, Luciana Montaño Pomposo se llama la jurídica, que no me acordaba de su nombre. Ya nada más para tenerlo aquí, digo, por alusiones, ¿no? Por si gusta. sí, pero David, el punto es este. Ese caso terminó bien. Hubo Sí. momentos en los que yo dije, qué horror, esto va a ir a mal lugar, pero terminó bien. Entonces, creo que precisamente por eso necesitamos esta evaluación y para evaluar bien hay que poner la ratificación en la mesa. Yo difiero, pero ya, ahí muere. La evaluación hay que hacerla, pero bueno, ya el otro tema es otro tema. Sí, Listo. pues muchísimas gracias a ambos, en verdad, gracias infinitas. Aquí hay muchos comentarios, como ustedes están viendo, muchísimos comentarios y se los agradecemos a la querida audiencia que también haga estos comentarios, pero también otra vez, pues celebrar esta diferencia que hay, ¿no? Hay una diferencia aquí sobre esta actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre incluso la posibilidad de que siga Rosario Piedra Ibarra y bueno, pues también hacia dónde tendría que ir la transformación. Me parece que hay algunas coincidencias
también. Pero bueno, no solamente diferencias, sino coincidencias, pues les agradecemos a ambos, por favor, cuídense mucho, el COVID está por todos lados y bueno, pues está intenso unos cuantos días y después ya se pasa, pero sí está intenso unos cuantos días, así es que hay que cuidarse muchísimo y Gracias, ya Violeta. con el Federico, siguiente, abrazos. Gracias a la audiencia. gracias a ambos. Pues muy, muy interesante esta mesa que hemos tenido, esta parte ya analizando desde dentro y con casos concretos como los que lleva David Peña y también lo que ha vivido Federico, ambos que han tenido experiencias cercanas a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya a esta en este sexenio y como decía, a mí me llamó mucho, mucho la atención y me parece pues grave, grave, ¿no? Lo que nos comentaba tanto David y Federico, esto que nos decía al principio Federico, pues de que la madre de la víctima no es citada porque se le dice que es difícil cuando asesinaron a su hija. Bueno, pues eso dice Federico, pues refleja esta vieja burocracia y estas inercias también que había. Y bueno, David ahorita ya nos comenta, también ya lo había hecho Federico, de que esto terminó en un buen puerto, bueno, terminó bien, pero de todos modos esto ocurrió durante el proceso y todos estos elementos que nos ha puesto David, que a mí me parece también muy, muy importante, no solamente como un elemento de análisis a profundidad a partir de la experiencia que él ha tenido con casos en particular, sino también pensando hacia dónde se podría reformar esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya veremos, ya no nos dio tiempo, pero ya veremos, ellos nos decía, Federico nos decía que se necesitaría la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional en esta materia y solamente la mayoría simple para modificar la ley. Ya veremos si también será parte de estas reformas que va a proponer el presidente el día 5, no sabemos, y esa es una duda que yo tenía hacia dónde, en esto que les preguntábamos, qué es lo que sigue, si también habría algún planteamiento desde su parte que ellos conocieran de que sería parte de estas modificaciones. Pero bueno, ya no hubo tiempo, ya les estaremos preguntando. Y el próximo lunes, pues el próximo lunes es 5 de febrero y ese día conoceremos pues de estas propuestas y quizá, probablemente, no sé, incluida también esta transformación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, probablemente.